Dios les bendiga, gracias por la invitación, gracias por que nuevamente me han invitado a estar aquí con ustedes en esta misión. Gracias, Dios les bendiga. A todos los que están presentes, pueden sentarse, las personas que nos miran, porque yo sé que este video va a ser subido a las redes sociales, las personas que nos miran también, gracias por apoyar este canal, y lo más importante, que lo hacemos con el fin de que los cristianos que nos miran a través de este medio se alimenten también de la palabra de Dios, y las personas que no asisten a una iglesia, la invitación es que asistan a una iglesia donde se predique la sana doctrina y que se afirmen, que le entreguen su vida al Señor. Dios está a las puertas, el Señor Jesucristo viene pronto, y es muy importante y es muy necesario que nos rindamos a los pies del Señor y vengamos ante su presencia. Y los hermanos que estamos luchando, batallando, pues afirmarnos cada día más para servir a nuestro Dios. Hasta que Él nos levante, hasta que venga la muerte, el rapto de la iglesia, pero tenemos que estar preparados todos los días. Así es de que, hermanos, vamos a entrar al estudio bíblico de este día. Y el tema del día de hoy se titula La desobediencia trae maldición y muerte. Es el tema del día de hoy, y me gusta mucho esta historia, me gusta mucho leer el Génesis del principio de la creación, porque de ahí saca uno muchas experiencias y muchos ejemplos para aplicarnos a nuestra vida, pero sobre todo a mí me gusta meterme mucho en el estudio de este libro de Génesis, porque hay mucho misterio. Hay muchas cosas que a mí me interesan saber de la tierra, cuando se creó, cómo se creó, quiénes estaban, cómo lo hizo Dios. Dios es tan poderoso, Dios es tan, hermanos, el poder de Dios no tiene comparación. El poder de Dios, hermano, es inexplicable. Lo único que sabemos es que Dios es todopoderoso, y que todas las cosas que uno piense que son imposibles, para Dios es como algo simple. Es así de sencillo. Así es de que vamos a entrar al tema. Para esto vamos a leer allá, los que trajeron su Biblia, saquen su Biblia, desempólvenla, que se le vaya todo el polvo y la vamos a estudiar en este día. Los que están allá en casita o en su trabajo, si pueden también y tienen su Biblia, pues vamos, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 3, Génesis capítulo 2, versículo 7 al 9. Dice la palabra de Dios: Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer también el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero empezar diciendo en este estudio, hermano y amigo que nos escuchas y nos miras, en el día de hoy es obviamente algo espiritual, pero en ese día, literalmente, cuando Dios hizo al mundo, realmente fueron cosas palpables, fueron cosas físicas, fueron cosas literales. Es algo que quiero que entendamos en este día, que lo que Dios hizo en el huerto del Edén, o más bien todo lo que Dios hizo desde cuando empezó a crear el mundo, fue algo literal, algo físico, y ahora nosotros ya lo tomamos para nuestra vida espiritual, algo espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo que solamente los que andan conforme al Espíritu van a poder entender las cosas que están escritas en este santo libro, porque lo terrenal o carnal no puede percibir lo que es del Espíritu. Y comienza diciendo, hermano y amigo, que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Imagínese usted a Dios
concéntrese usted en este momento, concentre su mente en el Señor, si es posible, cierre sus ojos y vamos a trasladarnos, vamos a remontarnos, vamos a viajar al tiempo, a aproximadamente 6,000 años atrás, al huerto del Edén. Voy a abrir un paréntesis aquí, porque quizás muchos de ustedes están en ese pensamiento, cuando yo estuve también en ese pensamiento, que cuando leía la Biblia o cuando escuchaba que predicaban acerca del Edén, yo pensaba que era el huerto, pero realmente no era el huerto. Y yo pensaba que el huerto Dios lo había hecho toda la tierra, pero no fue así en toda la tierra, sino que Dios, cuando formó las cosas, y este es otra enseñanza, otro tema muy importante también, de cuando Dios formó las demás cosas, ¿sí? Dios le nombró el área geográfica donde se encuentra ahorita Arabia. Por eso es que está muy deseada, está muy codiciada esa tierra, porque ahí fue en esa área geográfica donde Dios formó ese pedazo de tierra que abarcaba aproximadamente 2 o 3 naciones que están ahorita allí, en esa área, y ahí forma lo que le llamó el Edén, ¿sí? Un área que él estaba ya planeando, donde iba a poner al hombre a trabajar, y en cuanto se fueran multiplicando, Dios ya tenía planeado que iba a ser agrandando naciones, iba a ir abarcando la tierra. Pero en ese momento, como no había nada, o sea, Dios forma plantas, animales, pero digamos que no era ni la tercera ni la cuarta parte de la tierra, era solamente un pedazo de la tierra que empieza Dios haciendo las cosas. Y en ese momento, cuando él piensa, dice, bueno, ahora ya había hecho los cielos, había separado las aguas de la tierra y separado el aire entre el cielo y la tierra, había hecho las estrellas, la luna, el sol, ya había formado todas las cosas, había hecho ya un panorama bonito, precioso, porque recuerde que la Biblia dice que la tierra en ese tiempo estaba vacía y desordenada, no había nada. Lo único que andaban vagando en esta tierra eran los espíritus demoníacos junto con Satanás, los cuales habían sido arrojados del cielo. Recuerde cuando hubo la rebelión, y esto es otro estudio, la rebelión en el cielo, que querían usurpar el lugar de Dios. Satanás se levantó contra Dios y quiso usurpar el lugar de Dios, y Dios junto con todos los ángeles que el diablo había hablado, así como le habló a la mujer, les habló a los ángeles y los convenció de que usurparan el lugar, que él quería ocupar el lugar de Dios. Ya no estaba conforme con lo que Dios le había dado, que era una belleza extraordinaria. La Biblia dice que el nombre de él no era el diablo, el nombre de él era Lucifer, era el ángel de luz, era un ángel tan precioso, tan hermoso, que esa vanidad entró en su corazón y quiso, y no se conformó solamente con eso. Además, Dios le había dado también, y esto, como le dije, lo vamos a ver en otro estudio, solo estoy recapitulando para entender el propósito que Dios tenía en ese tiempo cuando empezó a hacer el Edén en la tierra. Era su trabajo del enemigo, de Lucifer, era estar encargado como director de música para darle la alabanza y para darle la gloria a Dios en el cielo en ese tiempo, cuando estaba en el cielo, cuando no había nada en los planetas. Pero cuando peca por querer usurpar el lugar de Dios, Dios lo manda a la tierra, o sea, lo echa del cielo, y juntamente con la tercera parte, no sabemos exactamente cuánto, pero dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles que también estaban con él en ese ejército tratando de usurpar el lugar de Dios, fueron también tirados fuera de la presencia de Dios, y por eso se llaman ángeles caídos. Vinieron a la tierra, poseyeron la tierra antes de que Dios empezara a ordenar y organizar la tierra, antes de que Dios formara los animales, el campo, los árboles,
el cielo, antes de que Dios formara incluso el hombre y la mujer, Satanás ya habitaba esta tierra, Satanás ya vivía en esta tierra, y Satanás andaba alrededor de cuando Dios estuvo haciendo las cosas, y eso lo vamos a averiguar ahorita en este estudio. Andaba ya en este lugar, nada más mirando y poniendo atención, que él dijo, bueno, pues si tú me mandaste de castigo a esta tierra que estaba desolada, vacía, llena de oscuridad, y ahora vienes y formas un campo, formas un parte de la tierra hermosa con flores, como jardín. Entonces el diablo andaba alrededor, pero ahorita lo vamos a ver. Lo que quiero es que usted entienda que la palabra Edén abarca lo que fue la área geográfica, lo que es ahorita Irak, Irán, los países del oriente, donde está Israel ahorita ubicado también. Esa fue área geográfica de Israel, Irán, Irak, fue donde Dios formó lo que se llamó el Edén. Después, cuando Dios ya hace al hombre, lo hace fuera del Edén. Por eso ahorita vamos a llegar a esa parte. Lo que quiero que usted entienda es que entre nosotros y los animales tenemos mucha diferencia, porque cuando Dios formó a los animales, solamente Dios dio la orden y dijo, háganse los animales según su especie, y todos los peces del mar según su especie, animales feroces, animales grandes, animales medianos, pequeños, los que se arrastran sobre la tierra, insectos. Dios hizo todo. Y quiero que entendamos algo en este estudio, que Dios, cuando hizo las cosas, hizo todas las cosas en una edad adulta, lista para reproducirse. Viajemos también, esto lo ejemplificamos con el tiempo de Noé, cuando Dios iba a acabar esta tierra después de que la hizo. O sea, ya en el tiempo de Noé, se ve usted con el entendimiento que Dios le dio, lo mismo que sucedió en el arca en el tiempo de Noé, que Dios mandó la pareja, el macho y la hembra, de 2 en 2 a que entraran en el arca. Lo mismo sucedió cuando Él hizo los animales y dijo que se hicieran. No hizo nada más el macho, ni hizo nada más la hembra. Cuando Dios dio la palabra que se hicieron de 2 en 2, macho y hembra, porque era el plan de Dios, que Dios quería que se reproducieran, que llenaran la tierra, que se hicieran bastantes, y conforme fueran creciendo, Dios iba ampliando, Dios iba a ir ampliando el mundo. Ese era el plan de Dios. Entonces, cuando ya Dios planta el jardín del Edén en el oriente, que sabemos que el oriente es lo que llamamos norte, o más bien el este, no el norte, el este, donde sale el sol. El oriente es siempre donde nace el sol, que va a ser hacia el este, ¿no? La Biblia dice que planta el Señor un jardín del Edén, y cuando Dios hace al hombre, dice que cuando Dios formó al hombre en la tierra y sopló en su nariz, y el hombre se convirtió en un ser viviente, el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. O sea, primero hizo el jardín, y después acá en el Edén, afuera del jardín, hace al hombre, hace un montón de tierra, así de polvo, dice la tierra, de polvo, dice la Biblia, y hace el montón de polvo, de tierra. Pues empieza él a hacer la mezcla y a hacer la forma, y empieza él a hacer el dibujo de su propia imagen, desde su apariencia, de cómo es Dios, con 2 manos, 2 pies, con una cabeza, con órganos, con vello púbico, el vello en la cabeza, ojos, nariz. O sea, la fisonomía de Dios. Dios es la fisonomía, la copia, hizo una copia de su fisonomía, y dice la Biblia
que al momento de que estaba ahí todavía no era un ser viviente, eso era un montón de tierra. ¿Qué necesitó Adán para ser un ser viviente? La Biblia dice que Dios puso soplo en su nariz. Cuando Dios sopla la nariz, ese aire de Dios, el Espíritu de Dios, entra en su nariz y llega a su pulmón y ¡pum! Empieza la maquinaria interna a trabajar. El pulmón le manda el oxígeno, el aire al corazón, y el corazón se activa y empieza a bombear oxígeno y sangre al cerebro, y entonces despierta Adán en ese momento, en el lugar donde Dios lo tenía, y se levanta y empieza a caminar y empieza a ver lo que Dios había hecho para él, los árboles, las plantas, los animales, y empieza él su mente a trabajar. Ese fue de cero, su mente estaba totalmente en cero, todo nuevecito, todo sano, obviamente completamente sano, pero en una edad adulta, en una edad aproximadamente, la Biblia dice que el pueblo de Israel consideraban, los israelitas en ese tiempo, los hebreos consideraban mayor de edad a una persona ya de 20 años para arriba, que era considerado ya mayor de edad. Por eso podemos suponer que Dios hizo a Adán en una edad aproximada de entre 20 y 25 años, porque ya era una edad adulta, ¿no? Reproductiva, con los órganos totalmente listos para reproducirse y poder pensar. Por eso es que Dios trata con las personas cuando tienen razonamiento, cuando ya tienen el entendimiento, es cuando Dios empieza a tratar con las personas. Dios utiliza a los niños, Dios utiliza también a los jovencitos menores de 12 años, Dios los utiliza cuando se entregan a Dios en oración o en cantos en la iglesia, pero cuando ya empieza a tratar entre Dios y el hombre y a tratar de redimirle del pecado, ya estamos hablando de la adolescencia para arriba. Les da la responsabilidad a Dios, pues digamos que hasta los 18 años en ese tiempo, ¿no? Lo que se considera mayoría de edad. Pero vamos a regresarnos al huerto del Edén. Dios consideró a Adán en esa edad de una mente ya adulta, de todo lo que Dios hizo, los árboles con frutas ya, los árboles los hizo ya grandes, los árboles los hizo ya con frutas. No los sembró y la matita le esperó a que crecieran y hasta que se hicieran adultos. No, cuando Dios dijo hágase, ya se hicieron las plantas, pero ya en una edad adulta, con frutas, con verduras listas para comer, ¿no? El versículo 9 dice: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. O sea, ya eran en una edad adulta también, tanto los árboles como los animales. Y en medio del jardín hizo crecer el árbol, ¿sí? Hizo crecer el árbol de la vida en medio del huerto. Y también dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Es algo tan importante aquí que Dios nos deja que razonemos, ¿no? Dios nos deja que escojamos y se nos cae la venda de los ojos cuando nosotros llegamos a comprender esto, lo que Dios dijo en el versículo 15, porque yo estaba en ese pensamiento antes de que lo mismo que algunos de los hermanos o los que nos ven a través de este video, pensábamos que Dios había hecho a Adán en el huerto del Edén nada más para que estuviera ahí de flojonazo, ¿no? Para que estuviera sentado o acostado en una maquita, ahí comiéndose su manzana, su pera, su frutita y no molestarse para nada. No, déjame decirle que no. Dios trajo al hombre, Dios hizo al hombre para trabajar, para que no estuviera de holgazán, para que no estuviera flojeando, para que se ganara su comida. No le iba a costar sudarse, no le iba a costar lastimarse, no iba a ser tan difícil, pero sí tenía que trabajar para poder comer la comida. Y eso nos lo revela el mismo capítulo 2 de Génesis, el versículo 15, dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ¿sí? Para que lo cultivara. Y otra cosa muy importante, otra encomienda que Dios le dio a Adán es de que lo tenía que resguardar. Dice, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Ahora, hay dos cosas muy diferentes. Cultivar, cuidar. Son dos cosas totalmente diferentes. La primera, cultivar es como cuando usted le deshierva un árbol de las orillas, de alrededor, que no tenga hierba, que no tenga lo que le conocemos como bejucos o hiedra, ese bejuco que se enreda, las enredaderas. Dios lo puso a que le quitara todo lo que no fuera comestible y que le pusiera tierrita, que lo regara, o sea, que podara las ramas que no servían. Y ese iba a ser el trabajo de Adán solamente, tratar de cultivar, y quizás ya con el tiempo, si no hubieran pecado, Dios hubiera preparado, o Dios le hubiera dado la inteligencia de cómo preparar la tierra para sembrar otros cultivos, pero todo iba a ser tranquilidad, todo iba a ser fácil para la vida de los seres humanos, ¿no? En este caso de Adán y toda la descendencia que iba a salir después de Adán. Y aparte le dio la otra encomienda, que es cuidar. ¿Cuidar para qué? Si estaba solamente Adán ahí en ese momento, ¿de quién tenía que cuidarlo? ¿Por qué Dios le dijo, te voy a poner aquí en este huerto, en este jardín, para que lo labres, para que lo cultives, para que lo vigiles, que lo cuides? ¿Pero de quién? Sabemos, y como le dije al principio, el diablo ya andaba rondeando, ya andaba maquinando, ya andaba buscando la manera, o sea, planeando la manera de destruir el plan de Dios. Dios quería hacer algo bonito, algo tan diferente a lo que es ahora. Pero ¿qué pasó? El diablo empezó a maquinar y él andaba alrededor del jardín, alrededor del huerto, porque él se seguía moviendo en diferentes cosas, en diferentes partes de la tierra, pero especialmente ahí andaba Satanás tratando de, mientras Dios no le diera permiso, porque todo fue ahora sí permitido por Dios. Por eso cuando Dios lo pone en el jardín, le dio el razonamiento, le dio el entendimiento, le dio un libre albedrío para decidir, y solamente lo puso ahí. Si Dios no hubiera querido que Adán hubiera pecado, que Eva hubiera pecado, si Dios no hubiera querido, Dios no hubiera plantado el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en ese lugar, en medio del jardín del Edén. Únicamente hubiera plantado el árbol de la vida, el cual ellos podían comer, porque ese no estaba prohibido. Dios le dijo, de todo árbol pueden comer, de todo árbol que hay aquí en el huerto pueden comer, excepto por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios nunca mencionó que no podían comer del árbol de la vida. Así que si Dios no hubiera sabido que él iba a pecar, o Dios hubiera hecho un robot, nunca hubiera puesto un árbol de ciencia del bien y del mal en el huerto. Pero Dios, cuando hizo a Adán, lo hizo así como a su imagen y semejanza, con un libre albedrío, con inteligencia, con responsabilidad y con libre albedrío de pensar de qué manera poder seguir la ordenanza que Dios le estaba dando, que le iba a dar en ese momento, de decirle, no comas de este árbol, porque el día que comas vas a morir. Entonces Adán, con ese libre albedrío, él empezó a caminar en el huerto y andar, y nunca le echó una mirada siquiera al árbol de la vida, como una curiosidad, como diciendo, si como del árbol de la vida, ¿qué pasará? Sino que todo el enfoque estaba hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero esperemos un momento. Vamos a ver ahora en el versículo 16, dice, versículo 16, y dio este mandamiento, puedes comer de todos los árboles del jardín. O sea, todos, ahí estaba abarcando el 100% de lo que había en el jardín. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que comas, ciertamente morirás. O sea, Dios le estaba dando ya Dios le estaba dando la ordenanza, pero a la vez misma, en la ordenanza que Dios le estaba diciendo la consecuencia, ¿sí? Por eso el tema se dice, la desobediencia trae consecuencias, que es maldición y muerte, ¿no? Ahora lo agarramos espiritual, pero sigamos allá.
Sigamos allá en el huerto del Edén. Cuando Dios le dijo que no lo comiera, Dios le estaba dando a entender, mira, aquí está esta ordenanza, cúmplela. Aquí está esta ordenanza que quiero que la lleves a cabo. Y no comas de este árbol. Ahí déjalo. Ahí está plantado por alguna razón, para probar tu fe, para probar qué tan obediente eres delante de la presencia de Dios. Dios lo permite también en las iglesias. A veces hay hermanos que meten cizaña. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro cuando anduvo sobre la tierra, que así crece, así como cuando plantas el trigo en los trigales o el arroz en los trigales o cualquier sembradío, nace y crece hierba. Asimismo en las iglesias crece la cizaña juntamente con el trigo, pero Dios lo permite. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos probados, para que tú y yo tengamos esa constancia de estar siempre bajo el mandato de Dios, que Dios te dice, no hagas eso, no hagas esto, no matarás, no robarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no harás, codiciarás, ni usted ya sabe todo los mandamientos que Dios requiere para que nosotros hagamos. Ahí están continuamente, pero ya depende de nosotros. Si nosotros con este libre albedrío lo tomamos, caemos y Dios, y conforme a la Biblia, o sea, morimos espiritualmente. Y después ahí estamos llorando, ay Señor, es que me pasó esto, ¿por qué permitiste que pasara? No, Dios no permite. Uno mismo se lo busca. Por eso me decía una persona un día, es que mi destino así estaba. No, es que los cristianos de hoy en día no debemos de creer en el destino, porque el destino no existe. El destino se lo forja uno mismo, o sea, uno mismo, nuestros propios actos nos van a llevar a hacer lo que vamos a hacer el día de la mañana. Lo que seamos hoy, lo que nosotros hagamos hoy es lo que vamos a hacer en el día de mañana. O sea, uno mismo se forja en el propio destino, si es que existe, ¿no? Entonces, seguimos en nuestro estudio bíblico, porque ahí fue donde se origina ese mandamiento de no tocarlo, de no comerlo. Entonces, en el capítulo mismo, seguimos en el capítulo 2, versículo 18 y 20, dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea, una ayuda adecuada, una ayuda perfecta, dijo Dios. El 19 dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Y el hombre les puso nombre a todos los animales vivos y con ese nombre se conocen hasta el día de hoy. Cuando Dios forma a los animales, y les decía yo hace un momento que solo con su palabra los forma, ya le empieza a dar trabajo a Adán. Muchos de nosotros, le vuelvo a repetir y perdónenme que sea reiterativo, que estábamos con ese pensamiento de que el hombre no iba a trabajar y que luego decimos comúnmente, ¿no?, que nosotros trabajamos nos suda la gota gorda y le echamos la culpa a Adán. Mira, porque Adán pecó, nosotros no íbamos a trabajar. No, sí, íbamos a trabajar, pero íbamos a trabajar de una manera diferente, donde no iba a haber cansancio, donde no iba a haber malicia, no iba a haber maldad, todo iba a ser diferente. Porque fíjese, Dios hace los animales y no hizo 2 ni 4, hizo miles, porque hay muchas especies de animales en el mundo, y Dios, mira, se las pone a Adán ahí en hilera y les dice, órale, ahí está tu trabajo, trabaja para que te entretengas y no estés nada más ahí de holgazán. Y empieza a agarrar y nombrar el león, el tigre, y que el elefante, la jirafa, y no nada más estamos hablando que lo hizo Adán en un día o 2 días. La Biblia no dice cuántos días se tomó para poderle poner nombre a todos los animales. ¿Y qué pasó al final cuando ya terminó de ponerle nombre a los animales? Dijo, no, pues, ¿cuál de ellos se podía quedar con Adán para poderlo ayudar? Por eso, cuando dice la Biblia idónea, quiere decir ayuda, o quiere decir más bien algo perfecto, algo adecuado, para que sea una ayuda
alguien que te orienta o tú tráeme esto, o tráeme aquello, o sea, alguien que está ahí ayudando a edificar algo, un ayudante. Pero ¿cómo iba a tener la ayuda de algún animal? ¿No? Aquí se cae completamente esa teoría de Darwin, de que venimos del mono. A ver, nómbrame algo de lo que el mono haya inventado. ¿Cómo ha evolucionado el mono? Si fuera que veniéramos del mono, el mono sigue siendo mono. Y yo nunca he oído ni he visto que un mono haya inventado un carro, o que haya construido una casa, o que haya construido un avión, o que haya construido un complejo o una colonia. O sea, ¿qué cosa ha hecho el mono para poder decir que somos la descendencia de la evolución del mono? ¿A dónde queda esa teoría? Después de saber que Dios, cuando trajo los animales, no había nada, no había ni un animal que fuera compatible, incluso que pudieran tener conversación entre el animal y Adán. ¿Cómo se iban a entender? ¿Cómo se iban a comunicar? No hubo ayuda idónea para Adán en ese momento. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 21. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste se dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que había quitado el hombre, Dios hizo una mujer y se la presentó al hombre. Fíjese que aquí se cae otra teoría y podemos ver que lo que mucha gente cree ahorita en este tiempo de lo del demonio está sembrando en los corazones de las personas y nos están robando a nuestros niños, les están sembrando esta infamia o esta abominación en sus corazones de que ahora están tratando de integrar a la sociedad otro sexo que es intermedio de lo que Dios, muy, muy lejos de la realidad de lo que Dios formó. Formó hombre, formó mujer. La Biblia no especifica otra cosa ni declara otra cosa. Hombre o mujer. Conforme a la ciencia, nos dice que Dios al hombre le puso un cromosoma diferente de la mujer, un cromosoma único para el hombre, para el varón, para el macho, para el que manda en la casa, en otras palabras, ¿no? Dios puso un cromosoma especial en su sangre, en su ADN, en sus órganos reproductivos, que se llama, que es por clave lo conocemos como un cromosoma XY. Y la mujer, la varona, la dama, la señorita, o sea, la mujer tiene el cromosoma XX y hasta ahí se queda. O sea, fíjese, y aún conforme la ciencia no hay punto intermedio. Existe el cromosoma de hombre XY, el cromosoma de mujer XX, punto y aparte. Y lo mismo es con Dios. Dios no hizo hombre y aquí va a poner uno que es medio, que no es ni hombre ni mujer, y acaba de poner una mujer. No, Dios no lo hizo así. En ese caso es abominación a Dios. La gente que se cambia de sexo, que dicen, ay, yo soy un hombre, pero me siento que estoy atrapado en el cuerpo de un hombre, pero en realidad soy una mujer. O la mujer dice, ay, yo estoy atrapado en un cuerpo de mujer, pero en realidad soy hombre. Eso es mentira del diablo. Eso es lo que el diablo te hace creer. Eso es lo que el diablo está en tu cerebro diciéndote todos los días, que tú te sientas diferente, pero en realidad tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Tienes órgano reproductor de hombre, eres hombre. Tienes órgano reproductor de mujer, eres mujer. Es mentira del diablo de que Dios te va a recibir así. El ejemplo está en Sodoma y Gomorra, y el ejemplo está en los mandamientos de Dios, que Él dice, maldito el varón que se acuesta con otro varón, y ahí abarca también a la mujer. Entonces, no creamos eso que es una enfermedad. Ahí es que el ser homosexual es una enfermedad. Dios reprenda al diablo, porque eso no es enfermedad. Dios no, inclusive, ay, es que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Tú te hiciste así. Oíste la voz del enemigo, oíste la voz del diablo, y ahora eso es lo que tú crees que tú eres. Pero en realidad Dios te hizo
a conforme tu órgano sexual, eso es lo que eres. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Fíjese que cuando Dios los hizo, Adán y Eva, en esa edad reproductiva, en esa edad ya donde ellos podían ser reproductivos, los hizo en una edad, como decíamos al principio, reiteramos, de entre 20 y 25 años. Ahora, regresando al versículo donde estábamos, cuando Dios hizo a la mujer para Adán, entonces fue que Adán exclamó, ahí sí la miró, de los pies a la cabeza, hasta ahí todavía no había malicia, hasta ahí todo estaba bien. Él la pudo mirar, la pudo contemplar, y él se contemplaba a sí mismo y decía, oh, pues también tienes 2 manos, oh, también tienes 2 pies, oh, también tienes ahí, no sé qué será, y los ojos y la nariz. La empezó a mirar y dijo, no, pues sí tienes algo diferente, que no es lo que yo tengo, no todo lo que yo tengo es lo que tú tienes. Y le empezó a ver sus pompas, sus pechos, pero hasta ahí no había malicia. Ahí la miró él, que era diferente, pero con una imagen, una semejanza similar a la que Dios lo había hecho. Y entonces exclamó, esta sí es la ayuda que yo estaba esperando. Y más cuando Eva le empezó también a contestar, a platicar con él, y dijo, no, pues con esta me puedo comunicar, y con esta puedo platicar, y con esta podemos convivir. Y entonces él exclamó en el versículo 22, dice que dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer. No dijo que se iba a llamar transgénero, o no dijo que se iba a llamar homosexual, no dijo que se iba a llamar lesbiana, dijo, esta será llamada mujer, porque del hombre ha sido sacada, de mí. Por eso dijo ahí mismo el escritor del libro de Génesis, que por lo cual el hombre dejará el padre y madre por unirse a su mujer, y ya no serán 2 sino una sola carne. ¿Por qué? Porque de ahí fue donde Dios del hombre sacó a la mujer. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué Dios lo hizo así? Dios pudo haber hecho también un montón de tierra, un montón de polvo, y hacer la figura y la forma de una mujer y soplarle también en la nariz y que se levantara igual como lo hizo con Adán, y hubiera sido así. Pero ¿por qué Dios no lo hizo así? ¿Por qué Dios tuvo que hacer una operación quirúrgica y sacarle una costilla a Adán con toda carne, con todo y hueso, con todo y grasita, y con toda la sangre, el ADN de Adán? ¿Por qué Dios tenía el plan de que por medio de Adán entonces iban a nacer todas las gentes, inclusive hasta Eva? Porque Eva salió de Adán. Es como si dijéramos que Adán, Dios permitió que Adán, por los genes o por cierta circunstancia, se embarazara y tuviera a Eva, y Eva creciera y saliera de Adán. Fue casi similar, digamos que podemos hacer una comparación de esa manera, porque Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán para que no se perdiera la línea genética, la línea del ADN, la línea humana, que no se perdiera de lo que Dios había hecho. Por eso, si otra vez ejemplificamos lo que pasó en el tiempo del diluvio con Noé, Dios también hubiera podido hacer lo mismo. Dios hubiera podido, nada más, hazte una barquita ahí, una lanchita donde quepas tú nada más con tu familia, y voy a quitar todo y los voy a volver a hacer todo de nuevo. ¿No? Dios dijo 2 y 2, 2 animales de cada macho y hembra van a la barca, y tú con tu mujer, tus hijos con sus mujeres, para que no se pierda esa línea de la humanidad que ya Dios había hecho. Es por eso, amados hermanos, que es muy importante estudiar la palabra de Dios y no dejarnos guiar, no dejarnos sembrar ideas como le hizo la serpiente, y eso lo vamos a dejar pendiente para un nuevo estudio, como le habló a la serpiente. Pero lo que quiero yo también ejemplificar es que en la edad que Dios los hizo, una edad reproductiva, una edad adulta, pero con un cerebro totalmente limpio, con un cerebro sin morbo, con un cerebro sin malicia, sin codicia, sin vergüenza, con un cerebro totalmente
limpio por Dios. Y se miraban y no se avergonzaban, caminaban, andaban desnudos, caminando en medio del huerto, en medio de los animales, en medio de los árboles, de las flores, y no sentían vergüenza, comían, platicaban, y hasta ese momento todavía no se conocía el sexo. Hasta ese momento ellos todavía no sabían qué era el sexo. Que lo iban a saber, probablemente sí. Que Dios les iba a enseñar, probablemente sí. Iban a tener que tener relaciones sexuales para poderse multiplicar como Dios había mandado con los animales. Pero hasta ese momento no había sexo inclusive ni para los animales. Los animales, así como estaban, todavía no les decía a Dios que se reprodujeran. Hasta ese momento ellos eran vegetarianos, tanto los animales como Adán y Eva hasta ese momento eran vegetarianos. Todavía no había, aprendían a comer carne de animales. Todavía ellos estaban con esa mentalidad de comer manzanas, de comer peras, de comer sandía, melón, papaya, pepino, rábanos, lechuga. Todo era puro vegetales, puras frutas que ellos consumían. Pues estaban saludables, ¿no? Pero con su mente totalmente limpia, ingenua. Podemos decir que de una mente de la de un niño, la de una niña aproximadamente unos 4 años, 3, 4 años. Usted tome una niña desnudita, póngala en una tina de agua y traiga un niño también desnudo y póngalo en la tina de agua con ella. ¿Qué va a pasar entre esos dos niños? Van a jugar, se van a jugar con la agua y van a estar disfrutando el agua, se van a mirar uno con el otro, pero no tienen la malicia, no tienen esa morbosidad que tiene un niño ya de 8 o 10 años. Ponga usted un niño de 8 años, una niña de 8 años y lo primero que van a hacer es esto, cubrirse, taparse. ¿Por qué? Porque a esa edad ellos ya empiezan a tener vergüenza. A esa edad el pecado ya empieza a entrar, porque eso dice la Biblia, que traemos esa descendencia ya de Adán. ¿Por qué? Porque si no fuera así, no anduviéramos vestidos, no anduviéramos cubriendo nuestra vergüenza. Y por eso les explicaba que ellos tenían una edad adulta de entre 20 y 25 años, pero su cerebro, su pensamiento, era un pensamiento como de un niño de unos 2, 3 años, 4 años máximo. Bendito sea el nombre de Dios. Son cosas que Dios, amados hermanos, nos revela que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Qué pasa después? Cuando ya pasó todo esto, hasta la misma Biblia dice el versículo 25, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ya se los acabo de explicar hace un momento. Entonces, dice la Biblia que aquí viene ya ahora sí, lo que no debían hacer. Aquí viene ya lo que Dios les había dicho que no lo hicieran. La serpiente era más astuta, el capítulo 3 de Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Dios, el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ninguna? Fíjese la mentira más grande, que desde ahí empieza la mentira de Satanás en contra de la simiente, o sea, en contra de Eva, porque fue con la que estaba platicando. Desde aquí empieza la mentira de Satanás, porque Dios no le había dicho eso. Es verdad que Dios dijo que no comieran del árbol del jardín. Dios no les había dicho que no comieran. Dios les dijo que de todo árbol podían comer. Fíjese bien, cómo Satanás empieza a meter para sacar. Así te habla al oído todo el día, o te habla en el oído cuando vas a la iglesia, cuando estás en el carro, en tu trabajo, en la casa. Te empieza a poner en duda con Dios. Te empieza a poner en evidencia con Dios. ¿A poco Dios dijo eso? No, pues, pero mira, yo pienso que eso lo están haciendo de más, y empieza a hablarte de cosas que Dios te está diciendo que no hagas, pero que el diablo te las está poniendo más fácil. Te están metiendo algo suave para poderte sacar le podríamos llamar duda, ¿no? Poner en duda, ¿será que estoy por el buen camino? ¿Será que estoy obedeciendo a Dios como Dios quiere? ¿Será que voy a la iglesia hoy? ¿Será que para qué que voy todos los días a la iglesia? ¿Para qué es que yo
vaya a visitar a fulano? ¿O para qué es que vaya a llorar por un enfermo? O sea, te empieza a poner te empieza a poner Satanás esos malos pensamientos ahora sí, de duda y te deja en evidencia. La mujer le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol. Fíjese, aquí está otra cosa también, que Dios no dijo eso. Dios no dijo eso, que ni siquiera lo podían tocar. Pero más sin embargo, Eva se lo dijo a la serpiente. Dios dijo que ni lo toquemos, de lo contrario moriríamos. ¿No? Dios ya sabía lo que estaba pasando, nomás que le estaba dejando que siguiera. Adán no estaba ahí en ese momento, porque como Adán fue a quien se le reveló, se le ordenó, Adán fue quien Dios le dijo que no comieran. Con Adán fue con quien Dios trató. Entonces en ese momento la serpiente, el diablo, no fue una serpiente natural aquí hablándole a Eva, no. El diablo, que es su sobrenombre, el sobrenombre que tiene el diablo, que es la serpiente, está hablándole a Eva de modo físico, de modo literal, y Eva diciendo cosas que ella ni siquiera tenía noción. Dios no había dicho eso. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Fíjese, ahí empieza ya la serpiente a trabajar en el cerebro de Eva y a trabajar en su subconsciente y tratando de ponerla en duda con Dios, con lo que Dios había dicho. Dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe, fíjese. Aquí, por eso le decía, ¿se acuerda que le decía al inicio de este tema que es probable que ahí estuviera Satanás mirando y oyendo todo lo que estaba pasando? ¿Cómo era que la serpiente Satanás, cómo era que el diablo sabía lo que Dios le había dicho a Adán de que no comieran del fruto? Lo debió haber oído, porque Satanás no tuvo una conversación con Adán y con Eva previa a lo que está pasando ahorita. Es algo que Dios nos los deja aquí en la Santa Escritura para que nosotros lo entendamos, nos metamos a escudriñar la Escritura para que nosotros usemos nuestra inteligencia que Dios nos dio y escudriñemos la Biblia. Y si póngase usted a pensar, ahí estuvo Satanás cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a la mujer, cuando Dios les dijo que no comieran de ese árbol, porque de lo contrario, Satanás no habría sabido lo que le dijo a la mujer, que le dijo, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios y conocerán el bien y el mal. Entonces, aquí hay un tramo, no podemos saber si pasaron horas o pasaron días, pero no fue algo inmediato. No, Eva no comió del fruto ya, ahorita lo platicó con Satanás y en 2-3 minutos se fue a ver el árbol y comió. No, pudo haber pasado horas o tal vez días para que se efectuara el plan de Satanás. Y dice que la mujer, el versículo 6 del capítulo 3, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, ¿no? O sea, lo miró primero y se le quedó mirando y le daba vuelta y pensaba en lo que Satanás le había hablado a ella, pensaba en la conversación, en la duda que el diablo le había puesto ya en su subconsciente, en su corazón, en su mente, y andaba ahí ella nerviosa, diciéndose sobre ella misma, yo creo que si lo como no va a pasar nada. ¿Por qué será que está ahí? Si se mira muy saludable, se mira muy jugoso, se mira muy sustancioso, y dice que era bonito, porque dice que era agradable a la vista también. O sea que lo miraba maduro, bien madurito, y aparte lo miraba muy bonito, y entonces empezó a entrar la codicia. Aleluya. Empezó a entrar la codicia, empezó a mirar el fruto y a codiciarlo, y empezó a hacérsele agua a la boca. Empezó a pensar, dijo, ay, qué sabroso está. Yo me lo voy a comer para ver, a ver qué pasa. Y cuando ya empezó a efectuarse aquello que la obra de Satanás en su corazón, tomó, comió y vio que no le pasó nada. ¿Sí? Hasta ese momento y dijo, no, pues sigo viva. Agarró el fruto y vino con Adán ahora. Ahora sí ya apareció Adán ahí
en esta escena. Le dijo, mira, yo comí, me acabo de comer el fruto que Dios dijo que de la ciencia del bien y del mal, pero mírame, estoy bien, no me falta nada, estoy viva. Y Adán se le quedó mirando y, de veras, yo voy a intentar también. En vez de que él hubiera dicho, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué tuviste que comer del fruto que Dios nos dijo que no comiéramos? Si Adán se hubiera empezado a preocupar y hubiera empezado a regañar y hubiera empezado a orar a Dios, Señor, por favor, te pido que la perdones, Señor, mira, ella ha cometido el error, la desobediencia de haber comido de ese fruto, Señor, te pido, por favor, no cobres represalias en contra de... O sea, si Adán se hubiera puesto a abogar por Eva, tal vez otra cosa hubiera pasado que no sabemos, pero bueno, Adán no hizo eso, ni siquiera él mismo dijo, no, yo no voy a comer porque Dios, voy a obedecer a Dios, voy a obedecer lo que Dios dijo de no comer. Entonces, no, la Biblia dice que Adán comió también. ¿Y qué pasó enseguida? Enseguida cuando comió, dice, luego le dio a su esposo y también comió. En ese momento, ahí sí fue de inmediato. En ese momento que comieron, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso se cubrieron con hojas de higuera. Fíjese nada más. Ya después de que hicieron el pecado, se les abren los ojos y entonces lo primero que hacen, ¿por qué? ¿Por qué fue lo primero que hicieron? ¿Por qué? Porque la primer pecado de desobediencia vino la vergüenza y se miraron desnudos. Eva se tuvo que haber hecho así, Adán solamente así, pero Eva no le alcanzaban las manos para cubrirse. Pero bueno, pecaron y enseguida pues corrieron al monte, uno para allá, otro para acá. Dice la Biblia que se hicieron delantales, otra Biblia dice se hicieron túnicas, otra Biblia dice que simplemente se cosieron hojas de higuera y se le pusieron. Eva se tuvo que poner aquí y atrás y adelante. Y Adán, pues me imagino que solamente atrás y adelante también, o nada más adelante. La cosa es que taparon su vergüenza. ¿Por qué? Fue lo único que se les ocurrió taparse. ¿Por qué no se taparon los brazos, las piernas? Si ellos no sabían lo que era el sexo todavía. Pero es que ahí, en eso es donde habita el más... digamos que ahí es lo por donde más el diablo, el enemigo, ataca a las personas hoy en día. El sexo es algo que depende cómo uno lo vea. No es que el sexo sea malo, sino es de la manera como la gente, el mundo lo ha pervertido. Esa no era la voluntad de Dios como sucedió. El sexo tiene que ser santo, el sexo tiene que ser de una manera bajo la voluntad de Dios, pero fíjese ahorita tanta depravación que tienen sexo hasta con animales, que tienen sexo hombre con hombre, mujer con mujer, que hacen orgías, y eso no es nuevo, desde el Antiguo Testamento pasaba ya todo eso. O sea, que por medio de eso es donde entra la vergüenza más grande, ¿sí? Cuando se vieron que estaban desnudos. Y ahí empezó ya Dios a tratar con ellos cuando Dios los castiga. Y aquí vienen las maldiciones, ¿sí? Cuando se cubren con las hojas de higuera, a Dios no le gustó. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque dice la palabra de Dios que cuando ya Dios empezó a tratar con ellos y darles las maldiciones después de que les dijo que... el hombre cayó y pecó, Dios fue a buscarlo. Entonces empiezan las excusas de que la mujer le echa la culpa a la serpiente y Adán le echa la culpa a la mujer, y entonces Dios empieza a dar los castigos. Ahora tú por haber enemistad pondré entre ti y la mujer. Ahora tú te vas a tener que arrastrar sobre la tierra y vas a tener que pelear contra la simiente de ella. Ella te va a tener que dar en la cabeza. Eso simboliza a Satanás, darle en la cabeza, y tú le vas a poder herir sola, no vas a poder mirarla ni a los ojos, le vas a tener que herir en el talón. Y va con la mujer y le dice, tus preñeces, tus partos iban a ser leves, iban a ser no con mucho dolor, iban a ser
como un dolor de muela, como un dolor pequeño, como una migraña, digamos así, como un estreñimiento, y que iban a pasar en cuestiones de horas. Pero ahora, por cuanto obedeciste a la voz de la serpiente, ahora tus dolores se van a aumentar. O sea que esa maldición todavía existe hasta el día de hoy. Todavía no se ha quitado esa maldición hasta después del milenio. Así lo dice la Biblia. Y esa maldición todavía sigue la mujer. Usted mira un parto de una mujer y los que son padres, yo he estado en los partos de mis hijos, y los gritos de dolor de la mujer no se puede expresar. Son dolores muy fuertes. Y Dios maldijo la tierra. ¿Qué culpa tenía la tierra? ¿Qué culpa tenía por haber pecado? Ahora Dios maldice la tierra. Y Dios maldice también a Adán. Dijo, ahora vas a cultivar la tierra. Ahora tú vas a hacer... Yo te iba a proveer. Yo te iba a dar. Yo no te iba a dejar sufrir. Pero por cuanto no me obedeciste, ahora tú tendrás que vértelas como, ahora sí, como tú puedas. Cultiva la tierra para que comas. Si no la cultivas, no vas a comer. Y a partir de ahí viene el primer derramamiento de sangre. Y el primer derramamiento de sangre, porque Dios no le gustó que anduvieran con esas hojas de higuera, porque desde ese momento Dios mostraba los sacrificios que a Él le agradaron, y usted lo puede ver más adelante con Caín y Abel. La ofrenda que Dios aceptó fue la de Abel, porque él era cuidador de ovejas, y a lo que Dios le gustaba eran las seres vivientes, y las frutas y verduras que Caín le había llevado a Dios no le agradaron, porque así Dios, de esa manera es Dios. Los vegetales, las frutas, las verduras, los árboles, los científicos dicen que por el agua es que tienen vida, tan verdes, ¿no? Pero no tienen el alma, lo que tiene un animal. Y es lo que Dios busca, trató con la gente desde ese tiempo. El alma de los animales es lo que a Dios le agrada más. Y fue ahí cuando hubo derramamiento de sangre y tuvo que matar, no sabemos cuántos animales, la Biblia no lo dice, pero animales para coserle túnicas y hacerle vestiduras. Ahora Adán y Eva para cubrirlos, ¿no? Tuvo que haber derramamiento de sangre, ¿para qué? Para cubrir el pecado, para cubrir la vergüenza, para cubrir la desobediencia. Y no iba a morir Adán, no iba a morir Eva, iban a permanecer por siempre, iban a ser eternos, pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, ahora a ellos se les acortan sus días y no llega ni al milenio. Adán murió a 930 y tantos, 900, algo así, pero no llegó ni a 1000 años de vida. Tuvo que morir por la desobediencia de no haber hecho caso a la voz de Dios, de no comer del árbol de la vida. Y hay mucho más, pero no me quiero extender mucho para no hacerse muy largo este video, que de hecho ya es largo. Y lo vamos a dejar para otro estudio bíblico, pero ese es la consecuencia del pecado, es la maldición y la muerte espiritual. Así es de que, hermano y amigo, tengamos esto en cuenta, de obedecer a Dios. Y si tú, estimado amigo, todavía no te has arrepentido, no has entregado tu vida al Señor, entrégale tu vida al Señor para que Dios sea el que gobierne tu vida y no pases por esa maldición. Tengas paz en tu corazón, paz en tu alma, y Dios, por medio de su sangre preciosa, limpie y quite esa maldición de tu vida y puedas ser salvo y puedas comer del árbol de la vida para poder ser eterno, para poder vivir para siempre. Y tu estimado hermano que nos visitas, y hermanos que nos miran también, agarrémonos de la mano de Dios y obedezcamos los mandatos que Dios nos dice que no hagamos, y no hay que hacerlos para poder tener, hermanos, siempre al Señor Jesucristo guiándonos en nuestra vida y poder comer de ese árbol de la vida y vivir para siempre con el Señor. Agarrémonos fuertes de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a llevar siempre en victoria, siempre con obediencia, estimados hermanos, y sigamos adelante. Dios les bendiga, y hasta aquí dejo el tema y lo vamos a
ampliar en un nuevo video. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.